Hola, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos todas las personas que se están conectando a esta transmisión de 100 horas de activismo dentro de la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género Tour 2020. Estamos iniciando ya nuestra categoría Queer y Porno que se está transmitiendo a través de filminlatino.mx, donde pueden ver las películas que conforman esta sección. Y bueno, en esta ocasión vamos a tener una charla con Georgina Carvajal, que es nuestra ponente de 100 horas de activismo el día de hoy. Muchas gracias por conectarte, Georgina, y por ser parte de esta convocatoria. Gracias, Victoria, y gracias por generar espacios tan interesantes como la muestra internacional. Ay, muchas gracias. Les platico que vamos a estar platicando sobre un documental que se llama Consent Factory, Lesbo Queer Perspectives. Y como ya les decía, es parte de esta sección que apenas empieza hoy, que se llama Queer y Porno. Entonces, vamos a estar hablando con Georgina y me gustaría platicarles un poquito más sobre Georgina y sobre el documental. Georgina tiene una maestría en comunicación y cultura en la Universidad de Buenos Aires. Es profesora de la UACM y de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Ha gestionado talleres, podcasts y otras acciones para problematizar las prácticas sexogenéricas. Colaboradora, colaboradora del diagnóstico de percepción violencia de género en Ecatepec. También coordinó el círculo de lectura Incomodar el género y descolocar el cuerpo en la Biblioteca Vasconcelos, ensayista de Tierra Adentro, la revista. Y bueno, pues Georgina va a estar comentando, como ya les decía, este documental, que la verdad es que es súper interesante, es un documental canadiense de este año, que se estrenó este año, tiene una duración de 75 minutos, y la sinopsis va sobre qué pasaría si las comunidades lesbo-queer tuvieran algo que compartir sobre las singularidades de sus sexualidades. A través del complejo tema del consentimiento se expresan 16 protagonistas de estas comunidades. ¿Podría haber líneas borrosas, un continuo entre consentimiento y agresión? ¿Cómo podemos derrotar la cultura de la violación e innovar en materia de consentimiento? ¿Cómo se ha utilizado históricamente la noción de agresión para excluir a las mujeres trans? Es una profunda introspección de sus intimidades. Estas protagonistas hacen preguntas, se enojan, ríen, crean otras posibilidades. Sugieren mirar más de cerca el consentimiento desde la experiencia de sus comunidades marginadas, sus subculturas y sus exploraciones. Así es que, como les digo, la verdad es que está muy interesante este documental. Si no lo han visto, quédense a la plática y cuando termine vayan a verlo, que está disponible en Filmin Latino de forma gratuita. Así es que, Georgina, te cedo la palabra para que puedas empezar. Y bueno, también recordarles a las personas que están viendo, si tienen alguna duda, algún comentario, pueden irlo dejando aquí en el post y vamos leyéndole las preguntas o estos comentarios a Georgina para ir interactuando. Muchas gracias. Pues primero invitarles sí, a que vean el documental. Me parece también que es muy interesante y espero que esta presentación les ayude a animarse a ver este material. Y por otra parte también que se animen a participar. Me parece que algo que necesitamos recuperar bajo estas formas o estas dinámicas de lo digital son esas intervenciones humanas, ¿no? Y quizás lo que antes no podíamos hacer era platicar con la otra persona que se había sentado al extremo de la fila y saber qué pensaba, pero estos medios nos pueden ayudar a acercarnos por lo menos en lo que pensamos en torno a ciertos materiales. Y bueno, para hablar de este documental de Matilde Capone, que me parece muy interesante además, arrancar con el tema de lo queer. De hecho, me voy a enfocar también en aclarar o en por ahí responder algunas preguntas en torno a qué es lo queer, porque me parece que también es algo que se ha perdido mucho de vista y que necesitamos reconocer para saber cuál es ese eje que guía estas 16 historias. Es un documental que presenta además una forma testimonial que siempre ha sido muy valioso para el documental, pero que en estas 16 historias intenta hacer preguntas al tiempo que se genera un material incluso pedagógico en torno al consentimiento. El consentimiento en torno a la sexualidad, pero termina por ser el consentimiento frente a diferentes aspectos de nuestra vida. Por eso es que digo que es una herramienta incluso pedagógica, ya que en realidad nunca o poco se habla del consentimiento o poco nos enseñan sobre el consentimiento.
Yo pensaba que en México, ahora que se está hablando o que se abre el debate en torno a la educación sexual, uno de los temas que quizás se están dejando de lado es esto que parece además tan confuso. O sea, nosotros pensaríamos, bueno, socialmente sabemos que un no es no o que sí es sí. Sin embargo, en este documental o en este largo documental observamos formas tan diversas también en las que podemos acceder sin realmente querer o desear algo y cómo eso atraviesa nuestra vida. Entonces, me parece muy importante revisar primero a la distancia, como bien decían, el documental es canadiense, entonces tenemos una realidad muy distinta, o sea, a partir de un punto en el que, si bien Matilde Capone se posiciona bajo una visión no colonial o anticolonial, perdón, en realidad tenemos ya realidades muy distintas. Por ahí yo quiero recuperar un dato que me parece muy fuerte para que entendamos que el consentimiento es abordado desde una perspectiva distinta. En México fue hasta el año 2005 en el que se comenzó a contemplar la violación conyugal como un delito. O sea, en 1994 todavía la ley decía que era un mal uso del derecho del cónyuge. O sea, la violación no era tipificada como tal en los años 90 porque pues era parte de tus obligaciones como esposa. O sea, y nos suena a un discurso medieval, ¿no? Nos suena como a cómo que eso de las obligaciones de la casada. No, claro que era así hasta el 2005. Entonces, no tenemos ni 20 años de que esto sea un delito y quisiera enmarcarlo ahí, ¿no? Hay un problema, digamos, para entender esta realidad frente a lo que se nos presenta en el documental, que tiene que ver, de hecho, con perspectivas, como bien decía, de lo queer, ya regresaré un poco a qué estamos entendiendo por queer, pero que me parece importante mencionar que estas mujeres o estos cuerpos que presentan también el consentimiento, no lo hacen solamente desde cuestiones o legales o administrativas como lo vemos en nuestra realidad, sino que logran pasar a un término de cómo hacerlo desde lo personal. Y aquí voy a introducir otro tema que también voy a desarrollar más adelante, que es el concepto de culpa, ¿no? Entonces, estamos regidos por sociedades culpígenas, o sea, todo el tiempo sentimos culpa por todo y eso va a impedir también que podamos saber primero qué queremos y en ese sentido poder consentir o no. Y por eso les decía lo del matrimonio, o sea, todavía tenemos una sociedad mexicana que nos dice, bueno, si estás casada, sí, es tu obligación, es parte de lo que debería pasar. Vamos a hablar incluso, no solo en México, vamos a hablar qué pasa, por ejemplo, con las revistas de moda, ¿no? Donde está el test para ser feliz a tu marido o test para ser feliz a tu pareja. Y uno de los puntos es como, pues ese, ¿no? Que consientas a todo lo que el deseo sexual o que llegues a acuerdos sin pensar primero en qué es lo que nosotros y nosotras queremos. Entonces, bueno, este documental, les digo, desde mi perspectiva, más que plantear solamente testimonios en torno al consentimiento, lo que genera es una construcción pedagógica sobre el consentimiento en sí. Es decir, cómo podemos aprender y cómo podemos también crear personas o sujetos que sean más conscientes de lo que quieren para que en ese sentido puedan también ejercer su sexualidad de manera más libre y sabiendo en qué momento lo desean y en qué momento está, digamos, hay un límite que se rompe. Y extrañamente voy a recuperar por acá justo uno de los discursos que me gustaba y por tratarse de espacios queer van a recuperar, por ejemplo, todo lo que pasa en el sadomasoquismo, ¿no? En los grupos SM, donde si algo se tiene claridad en los grupos, en la mayoría, es justo en este límite, cuándo y cómo poner reglas con el otro y con la otra para saber en dónde está mi deseo y en qué momento decido también decir que no. Y este tipo de experiencias van a decir en el documental, van a posibilitar también otra forma de abordar el consentimiento. Lo mismo va a pasar y vamos a recuperar ahí, por ejemplo, las tradiciones feministas en torno a la defensa personal, no a la defensa física, que también nos ayuda a poner límites en algo que parece tan simple, ¿no? Como, o sea, a veces nuestra cultura piensa que elementos como de la violencia, como que te empujen un poco, o empujar un poco parece que no es parte de romper los límites, incluso en torno a los espacios o al cuerpo, ¿no? Y ese aspecto va a ser recuperado mucho por
feministas que han trabajado con aspectos de defensa personal, ¿no? También van a ser recuperados los testimonios, como bien se decía al principio, de las mujeres trans, que ese va a ser otro de los temas que quisiera abordar porque sé que además pueden ser polémicos en esta época y que se habla justo de la violación, de la violencia, de los cuerpos trans. Y en este caso ellas van a hablar también de las formas de consentimiento a las que se exponen estos cuerpos, ¿no? Y esto lo voy a enlazar ahora sí, pues a explicar por qué, qué tendrían que hacer ahí lo mismo las feministas de la defensa personal que las lesbianas, por ejemplo, radicales que aparecen también en el documental y los cuerpos trans. Quisiera enmarcar un poco en qué es lo queer y aprovecharé que además con esto estamos abriendo el espacio, entonces me parece más que pertinente. Lo queer aparece en su momento, pues como bien se dice en el mundo sajón, como bien aparece en la palabra, y aparecía en realidad como un cuestionamiento a las formas de feminismo blanco hegemónico que se estaban dando sobre todo en Estados Unidos. De hecho, y eso es algo que se olvida un poco, ¿no? A veces hoy se piensa o hoy me he encontrado con ciertos discursos que consideran que el queer en realidad despolitiza, ¿no? Porque vamos a ver ahora que lo que hace es el queer no considera una identidad fija o no considera ningún determinismo como parte de una identidad. En tanto eso, el queer, por ejemplo, va a considerar que la identidad nacional, la identidad fílica, la identidad de sexo género, obviamente son identidades no determinantes y no naturalizadas, sino que son completamente superficiales, ¿no? Y esa va a ser una de las grandes discusiones y de las grandes agendas con las que abre la perspectiva queer. No podemos olvidar que para México, por ejemplo, una de las primeras exponentes del queer es Gloria Anzaldúa, ¿no? Una chicana. Y entonces, claro, dirían por ahí, pero no es mexicana, ¿no? Y es donde justo el queer va a empezar a poner el acento. O sea, Gloria Anzaldúa escribe Borderlands, la frontera de New Mestiza, y lo escribe en Spanglish con náhuatl. Y podríamos pensar, incluso en México no se está haciendo literatura que mezcle con náhuatl, ¿no? No de esa forma. Entonces, el queer lo que va a hacer justo es poner la atención entre los sujetos y la forma en la que se crean estas identidades. En cómo estos cuerpos en realidad comienzan a tener perspectivas distintas en la conformación social, económica, política. Pensar que ponemos en tensión la identidad nacional es porque estamos poniendo en tensión el concepto mismo de nación. Es decir, no entendemos los países tal cual como fronteras delimitadas, sino justo como espacios en donde se generan migraciones e intercambios culturales. Y eso sí va a ser muy claro en el documental. Como bien sabemos, Canadá es un país también conformado por migraciones de muchos tipos y eso también lo vamos a observar a lo largo del documental, estas formas diferentes a partir también de la percepción cultural o de la herencia cultural de cada participante. Y les decía, el queer entonces pone el ojo en esta forma de no crear determinismos en ningún sentido, así como no se crean determinismos en la identidad nacional, tampoco se crean determinismos a partir de lo biológico, ¿no? En ese sentido, tenemos cuerpos y algo que va a crear el queer es la posibilidad de tener un sujeto político no con una identidad fija, sino un sujeto político de los cuerpos que responden a los márgenes y a las periferias de lo no deseable. Es decir, Ansaldúa con su feminismo migrante, chicano, mestizo, ella va a decir las jotas de color, ¿no? Las jotas morenas, van a crear un elemento incómodo en el feminismo blanco universitario de las academias en Estados Unidos. Y esa incomodidad va a comenzar a poner el punto en cómo estamos observando de manera cerrada y repitiendo entonces el mismo patrón de, digamos, como autoritario de imposición para crear nuestros sujetos de lucha política, ¿no? Entonces, en ese sentido, el queer va a generar una ruptura con nociones cerradas, con identidades completamente fijas, con lo establecido, y va a abrir la posibilidad, les decía, a todas estas identidades que provenían de los márgenes o que era lo no deseable. Por ahí se decía en los 2000 que en realidad es cuando empieza el auge en realidad de este tipo de propuestas, es la ética de los torcidos y la política de los anormales. O sea, el queer se va a dedicar en realidad a la anormalidad, a todo aquello que se considera que ha salido de lo normal.
Les digo, y no, aquí sí quisiera poner mucho el énfasis en que el queer fue en su momento, yo sé que ahora ya no, y podemos tener otra vez discusiones, pero en su momento se había planteado como el modelo antihegemónico frente a la diversidad sexual, que sobre todo en Estados Unidos generaba un mercado rosa. Es decir, sobre todo gays, hombres, clase media alta, que comenzaban a tener profesiones y además tenían un ingreso económico mucho más alto porque igual no tenían, en ese momento no tenían la posibilidad de tener hijos. Entonces se comienza a crear un mercado rosa y un mercado también de una normalidad del espacio de la diversidad sexual o del ambiente gay. Y en ese sentido se crea como contrapropuesta un poco a los movimientos queer. Por eso es que en este documental vemos, les decía que aparecen las lesbianas radicales, por ejemplo, planteando elementos que también pueden ser muy incómodos para ciertas formas de feminismo hoy. También aparecen las mujeres o los cuerpos de las mujeres trans, que también van a exponer cómo es que han sido relegadas bajo esta noción también de una corporalidad o de un determinismo biológico, pero también vamos a estar frente a la postura de los espacios sadomasoquistas, que yo sé que también han sido cuestionados actualmente por algunos grupos, ¿no? Todos ellos han pasado o atravesado por elementos de búsqueda de formas distintas a lo hegemónico. El sadomasoquismo, incluso desde Foucault, nosotros sabemos que Foucault pues sí era practicante, pero que además escribía sobre todas estas cuestiones de las relaciones de poder. Sabemos que Foucault lo que va a hacer es ver en el sadomasoquismo, por ejemplo, la posibilidad de la desgenitalización de la sexualidad. Es decir, el sadomasoquismo no hay que perder de vista, no son prácticas que realmente deriven o tengan la necesidad de derivar en la sexualidad tal como la pensamos, ¿no? Penetración o sexo oral o demás, sino que tiene que ver con una serie de elementos, yo diría casi como rituales o casi como un baile o como una danza por ahí, que generan formas placenteras al cuerpo disidentes o distintas a las usuales y basadas en la genitalidad. Entonces, todos estos, les digo, todas estas propuestas en realidad lo que buscan es alejarse de lo hegemónico o alejarse de un discurso que parece unitario o que parece que es como lo único que conocemos y que va a derivar justo o que deriva de algo que nosotros podríamos entender como el amor romántico, ¿no? Que es algo de lo que también quisiera trabajar y que se vincula al consentimiento. En el documental, por ejemplo, les decía, aparece de manera como casi pedagógica, unos que parecen títeres, eso es muy interesante, que nos van mostrando justo de manera muy gráfica qué puede ser consentir y no. Y yo al principio pensé que era una cosa como hasta infantilizada. Después me di cuenta que, claro, tenemos una tan mala pedagogía de la sexualidad que lo que en realidad debería ser obvio no lo es y que aquellos elementos que uno podría considerar que son realmente popularizados, cuando uno los piensa en la realidad, se da cuenta que por eso es que también tenemos los números de feminicidios que tenemos, los números de violencia de género que tenemos. Yo insisto, elementos tan básicos como saber decir que no, o sea, claro, no nos dicen que no le podemos decir no a una figura de autoridad. Y entonces después tenemos el problema de acoso sexual en las preparatorias, en las universidades, o tenemos problemas o en los trabajos, ¿no? En las áreas laborales, donde, bueno, también si digo que no, me van a correr. O sea, siempre se nos ha enseñado que decir que no implica también una consecuencia negativa para nosotros, ¿no? Y entonces eso va también a complejizar toda una forma y una concepción, no solo de ver la sexualidad, sino de asumir nuestra idea o las ideas que tenemos del amor, ¿no? La frase que yo sé que era del siglo XX y demás, pero estas cuestiones como si me quieres me lo vas a demostrar y cómo era demostrarlo a partir de la sexualidad, ¿no? O sea, eh, poner siempre el discurso amoroso en el centro de algunos elementos. Y aquí algo de lo que se trabajaba en el documental y que ellas ponían énfasis era justo en que no solamente, o sea, claro que son parte de esta cultura de la violación, ciertos discursos que se dan, por ejemplo, en ciertos elementos que pueden ser considerados pornográficos, pero también yo ahí quiero poner el énfasis en pero también
el discurso amoroso tal y como lo conocemos podría ser parte de la cultura de la violación en ese sentido. O sea, los medios de comunicación también lo tienen manifiesto. O sea, les digo, cada que en una revista de modas dice como si quieres tener contenta a tu pareja, tienes que hacer estas cosas, ya implica una forma de generar poco consentimiento o de generar poca actitud a saber qué es lo que quiero yo y qué sí puedo compartir con mi pareja y no necesariamente desde esta imposición de te toca porque es tu pareja, ¿no? Y con esa persona y nada más con ella. En ese sentido, para ciertos aspectos del queer, por ejemplo, el matrimonio, en realidad, y eso es algo que quiero recuperar porque sí es mucho más cercano a nuestra realidad mexicana, el matrimonio tiene que eh, se conforma como un contrato legal del trabajo sexual. Es decir, si bien el trabajo sexual en calle es muy peligroso y muy riesgoso y tiene altas cifras de violencia, el matrimonio también va a generar altas cifras de violencia intrafamiliar, ¿no? Entonces, el matrimonio no podemos olvidar, es un contrato. O sea, en principio el matrimonio civil, tal cual dice contrato matrimonial, o sea, es un contrato que va a tener regulaciones jurídicas y económicas, evidentemente, que están basadas en la reproducción. Y por ahí, por ejemplo, el queer va a recuperar los viejos debates planteados por algunas feministas como Gail Rubin, que desde la antropología ya nos decía, es que el matrimonio o la noción de matrimonio, que además es una de las instituciones que ha prevalecido, o sea, se cayó la Edad Media, se cayó la modernidad tal y como la conocíamos, pero el matrimonio persiste como forma de agrupación. Entonces va a decir, claro, y el matrimonio en sí está basado en el intercambio de mujeres y en cómo un clan en realidad o el padre puede intercambiar a una mujer con otro hombre. Y entonces a partir de ese intercambio, lo que está en el fondo es la reproducción. O sea, por ejemplo, la gran disputa, ¿no? La diferencia entre patrimonio y matrimonio, que es una letra, es patrimonio lo que heredamos por vía paterna y el matrimonio tiene que ver con la herencia de vía materna, pero tiene que ver con lo heredas por la reproducción, es decir, heredas, digamos, hoy diríamos los genes, obviamente cuando se crea la palabra, pues no se tenía la idea, pero el matrimonio, entonces, ese contrato se basa así en una regulación de la sexualidad y es como la forma legal de entonces crear este tráfico sexual, ¿no? Que también funciona y que además normalizamos. Y les digo, a mí me parece muy escandaloso esta forma simbólica de observar el matrimonio como una conformación no solamente legal, sino aceptable y deseable, en tanto que también ha generado muchos conflictos. Yo creo que uno de los espacios donde cuesta más trabajo eh, generar conciencia en torno al consentimiento son justo estos espacios legales, o sea, con las parejas, con el novio, con el esposo, o sea, es donde parece que no queda tan claro. Y eso es donde también van a poner el énfasis cuando empiezan a hablar, por ejemplo, de el porno y el posporno. Otro de los aspectos que también me gustaría recuperar, que no sé si por ahí ya haya preguntas o algo que yo puedo hablar horas sobre estos No, temas. todavía no tenemos ninguno, pero está interesantísimo todo lo que estás platicando, cómo lo fuiste deshebrando todo el documental, está increíble cómo va la charla, Gina. Ah, ok, perfecto. Bueno, pues entonces les decía, voy a seguir un poco con el amor romántico, les digo, y cómo es que estas conformaciones, sobre todo en nuestra zona, van a ser importantes. Y digo en nuestra zona, me refiero a Latinoamérica, sobre todo, porque, primero porque sé que la muestra también tiene, hasta Argentina llega, y además yo estudié allá y conozco más o menos la realidad. Si algo compartimos es el proceso de colonización. Quizás no nos parecemos en otra cosa, pero sí en el proceso de colonización. Entonces, si ya digamos que en las sociedades de forma patriarcal nos enseñan a que el deber de una mujer es consentir, nosotros específicamente en Latinoamérica tenemos además un problema en torno al consentimiento, ya que nuestra conformación de identidad nacional deriva de un no consentimiento, sino de una forma impositiva. Incluso hoy, y eso es muy curioso, cuando pensamos en la colonialidad, seguimos pensando como, bueno, ya
fue hace mucho tiempo, ¿no? Eso como que ya somos otra cosa y demás, como dejémoslo pasar. Y ese dejémoslo pasar tiene que ver justo con una forma de consentir ciertos elementos que sabemos que fueron impuestos y de no querer además como observarlos como tal, porque parte de lo que ocurre dentro del consentimiento es justo que nadie se quiere ver como una víctima. O sea, algo que ocurre mucho en estos espacios es, yo no puedo ser víctima de mi pareja porque además hay un vínculo amoroso, ¿no? Y entonces pareciera que soy corresponsable de aquello que suceda dentro de esos espacios. O sea, si yo supe o no supe decir que no, de alguna manera pareciera que es también responsabilidad mía. Por eso decía, algo que el documental en realidad me parece que es muy interesante es esta forma pedagógica de intentar mostrarnos que algo necesario es, uno, reconocer las formas de la sexualidad, dos, cuáles son los elementos que sí no solo que nos llevan al deseo, sino que además nosotros y nosotras mismas nos permitimos en ese momento de la vida. También ese es otro elemento. Como decía, como lo queer va a trabajar siempre con lo que es cambiante, algo que no podemos olvidar es que ya desde los griegos, incluso Heráclito decía, ¿no? No somos la misma persona nunca, no nos bañamos en el mismo río. Entonces, lo que un día de pronto para mí puede ser que no quiero, tengo todo el derecho de cambiar de opinión y dentro de 2 semanas saber que eso sí quiero. O sea, y que no nos somete como a ningún aspecto como de no puede ser voluble o no seas incongruente. O sea, en realidad en cuestiones del deseo es un elemento tan subjetivo y que se construye a partir de tantos elementos que no solamente tienen que ver con nosotros, sino incluso con el contexto que nos rodea, que se vale que un día digamos que no y que al otro día de pronto digamos, bueno, ¿saben? Mi deseo cambió, la forma en la que yo quería cambió y se puede. Sin embargo, decía, el problema es la culpa y la forma en la que nosotros observamos o buscamos vínculos con el otro, porque no podemos dejar de pensar que las relaciones amorosas están basadas todavía en relaciones de poder. Bueno, diría Foucault que en realidad todo está basado en relaciones de poder, ¿no? La escuela, el Estado, en realidad estamos rodeados de relaciones de poder y en las relaciones amorosas también se da todo el tiempo. Y eso es algo de lo que no nos podemos escapar. De hecho, el queer no dice que nos podamos escapar, lo que podemos hacer es estar revisitando y revisando constantemente esas prácticas que nosotros tenemos y que nos llevan como a aspectos tanto positivos como negativos, ¿no? A decir, bueno, esta situación la pude modificar de esta manera, sin embargo, en esta otra todavía me falta hacer revisión de mis propias prácticas. Y por acá quisiera tocar uno de los últimos temas que decía, pues que pueden resultar controversiales, yo lo sé, pero que también me parecen muy necesarios. Hablaba el grupo sobre todo de lesbianas radicales de, por ejemplo, el consentimiento y casi no se habla del consentimiento entre dos mujeres. O sea, siempre se asume que el consentimiento o cuando no hay consentimiento siempre va a ser con un varón, ¿no? Cisgénero o un varón trans que justo entra dentro de la polémica. Sin embargo, y algo que van a poner en el centro es, no importa el determinismo biológico, o sea, las personas generamos relaciones de poder todo el tiempo y también se da mucho el no consentimiento entre dos mujeres y cuesta más trabajo aceptarlo porque además pareciera que no pasa o que no debería pasar o que eso no es posible porque no nos están obligando, porque, o sea, es como pensar que, incluso sería pensar que las lesbianas somos distintas al resto de las mujeres, de los humanos, ¿no? Que no podemos ser violentos, que no podemos, o sea, no se trata de pensar que somos el buen salvaje, sino se trata de asumir que como personas y cuerpos también deseantes, también podemos generar espacios de subjetividad en donde se marcan muchísimo las relaciones de poder y también donde nos falta revisar aspectos en torno al consentimiento. Quería tocar dos temas y ahora se me olvidó justo el último tema que quería abordar en torno a cuestiones controversiales. Bueno, no sé si a lo mejor era ese, pero uno que a mí también me pareció súper interesante es cuando la chica afrodescendiente dice que también hay como en relaciones de mujeres lesbianas,
ella aparte sufre también como del racismo y de esa, pues sí, de ese poder que una mujer blanca a veces le dice, o sea, cuando están en este intercambio del consentimiento, es como, ¿por qué me vas a rechazar tú? ¿Cómo te atreves tú, mujer afrodescendiente o de color, a rechazarme a mi mujer blanca? Y esa es otra de las cosas que también me pareció muy interesante porque digamos que es otro nivel por donde analizar el tema del consentimiento. Totalmente, sí, tiene que ver la racialización, ¿no? También de quién consiente y qué cuerpos, y hablan mucho de un aspecto que es muy importante, que es la discriminación en positivo, que justo ella va a decir como, claro, como a las afrodescendientes, que de pronto todos y todas podemos cometer el error, y ella lo dijo, ¿no? Específicamente lo hablaba con el pelo, ¿no? Así de que a todos nos encanta, o sea, ver su afro maravilloso, y decía, eso es discriminación en positivo, y por supuesto que a mí me hace no consentir cuando sé que lo único es como esa idealización. Y en México también pasa mucho. Bueno, en México, les digo, en México hay procesos que no son exactamente iguales, porque la racialización en México además sí está muy vinculada al tema de de clase económica. Y en México, algo que nos pasa justo por nuestra situación colonial o por país una mente colonializada, tiene que ver con que siempre tenemos como más bien admiración o la vista puesta en la blanquitud o les digo, yo doy clases, así que les digo a mis estudiantes, ¿no? Claro, cuando vemos como un académico que viene de Europa, ¿no? Y Francia es como el académico de Francia o de Europa, ¿no? Y si vemos un académico latinoamericano, mexicano, de El Salvador, de Guatemala, es como, bueno, es el académico que está aquí al lado, ¿no? Tenemos siempre esa fijación por la blanquitud, por lo extranjero y porque tenemos todavía relaciones de racialidad distintas, ¿no? A las que se presentaban en el documental, aunque también hay casos. Y creo que acá lo relevante o lo que me parecía interesante era que justo no lo cerraran por sectores, sino me parece que al final el documental lo que hace, esta forma de concluir un poco es no importa justo a partir de qué elementos esté determinado el cuerpo, todos y todas somos sujetos de consentimiento y todos y todas podemos en algún momento, sin darnos cuenta, llevar o obligar a los otros, o también puede pasar que, salud, Victoria, Gracias. también podemos ejercer el poder, les digo, desde los dos lugares, ¿no? O sea, aceptar elementos que no quisiéramos Mm. consentir, pero también ser sujetos de elaborar elementos que puedan hacer sentir al otro algo que no quiere, ¿no? Y ese aspecto es lo que me parece importante porque es, dentro del queer ha sido siempre el elemento, ¿no? Desestabilizarnos a nosotros y desestabilizar al otro. O sea, se trata de ver cómo es que nuestras prácticas siempre están también enmarcadas en formas y relaciones de poder que al ser tan cerradas no siempre nos permite, insisto, como, pues no solo, ni siquiera ser libres, sino por lo menos intentar definir nuestros gustos de acuerdo como a lo que nos pasa en ese momento. O sea, la identidad cerrada suele ceñirnos y suele obligarnos. O sea, si tienes vulva, tienes que hacer tal y tal cosa. Si eres feminista, ¿no? Incluso la identidad feminista últimamente se ha visto también demasiado permeada por el disciplinamiento. O sea, si quieres ser feminista, tienes que hacer esto, 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 y debes dejar de hacer esto, 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 esto. O sea, el problema, me parece, son las formas disciplinares que aplicamos a los cuerpos y que se van a reproducir en muchas formas de vida y que además no sabemos decir que no. O sea, yo tengo alumnas que me preguntan, bueno, yo soy feminista, antiespecista, pero no puedo dejar un producto lácteo, ¿no? Me siento súper mal. Entonces, claro, en lugar de generar espacios donde, bueno, somos disruptivas, se supone que estamos creando espacios de libertad, venimos escapando justo de espacios autoritarios donde se nos obliga a actuar o formar de una manera, no podemos hacer una réplica completa. Y el queer siempre ha puesto como énfasis en eso, ¿no? En no repetir formas autoritarias que nos lleven como a crear nuevas dictaduras desde otros lugares, ¿no? Y me parece que por acá quisiera ir cerrando. No sé si ya llegó alguna pregunta. Sí, ya tenemos algunas participaciones. ¿Quisieras que te las leyera o quisieras cerrar primero? No, yo creo que de una vez podemos y ya, y concluyo con lo que digan también.
Vale, tenemos de Nuria Flores, dice, ¿crees que las formas del amor romántico hayan permeado la forma en las que se conciben las personas queer? Sí, sí, indudable. O sea, lo que no podemos, por eso decía que de lo que se trata es de revisar día a día. Es como pensar que incluso las feministas nos conformamos en el machismo porque nacimos en un mundo estructurado así. O sea, incluso si nuestras familias lo intentaron, estábamos expuestas a la televisión, estábamos, o sea, todos y todas hemos estado aquí expuestos a esas formas y claro que se mueven por ahí. Incluso nuestros grupos sociales, o sea, no suelen ser todos queer, ¿no? Todos tenemos a lo mejor familia o gente, la tía que de pronto pues no entendería ni el feminismo, ni el queer, ni nada, o sea, hemos estado y todos crecemos dentro de estos espacios, entonces claro que estamos atravesados, todos hemos escuchado canciones, además las canciones, en México tenemos una, una, una tradición del amor romántico muy fuerte, que es, o sea, lo mismo son las telenovelas, las películas incluso antiguas, las del cine de oro, las canciones, ¿no? Todo es este amor así azotado, de te entrego mi vida y yo no soy nada y demás. Todos y todas, claro que los queer o la gente queer que se asume, acá más el queer no es una identidad porque justo como rechaza toda idea de identidad, o sea, aquellos o aquellas que pensamos y hacemos prácticas desde el queer, pues sí, yo nací en un espacio donde igual, pues sí, los boleros y todo eso se escuchaba. Claro que estamos atravesados por el amor romántico. De lo que se trata es justo, a pesar de estar atravesados, ver cómo desestabilizamos esos elementos que nos estructuran. No, no es miel sobre hojuelas, ni es fácil, ni es todo así ya rápido, sino es un trabajo constante. Sí, definitivamente. Hace poco escuchaba una entrevista como con una teórica española, la verdad es que no recuerdo el nombre ahora, pero hablaba sobre no el amor romántico, sino hablar como el amor Disney, Ah, que también es súper interesante entenderlo desde ahí, ¿no? O sea, el amor y estas prácticas desde donde es en función del hombre y en función de, digamos que dejar de ser o de consentir eh, estas prácticas que dependen del hombre, ¿no? Entonces, también me pareció como muy, muy interesante pensar en eso, porque una de las cosas que decía es que no ver lo romántico como un acto como lindo de intercambio, porque mencionaba específicamente, es muy lindo que te lleven pues el desayuno a la cama, ¿no? Pero de eso a que dejes de ser quien eres por darle, digamos que, pues sí, como el gusto a la otra persona o por pertenecer a su grupo, esa es otra cosa. Entonces, ya no terminé de escuchar todo el artículo porque ando con 20,000 cosas justo con la muestra, pero escuché un cachito y eso me parecía también otra aproximación como bastante interesante en este sentido del amor romántico y que bueno, obviamente con todo esto que nos has explicado creo que también pues se puede unir bastante bien. sí, y por qué no, o sea, no tiene que ver solamente, o sea, el desayuno en la cama y eso se lo puedo llevar a mi amiga. O sea, el tema es que lo ubiquemos solamente como parte del amor romántico. O sea, podemos ser completamente colaborativos con el otro y podemos ser totalmente amables y atentos con el otro o con la otra. El asunto es cuál es el proyecto de amor romántico, que siempre parece que deriva en pareja monogámica de dos personas para siempre, matrimonio, o sea, esta cosa de complementar. Incluso a los hombres también les venden la idea de amor romántico. O sea, ahí se Claro. vende a los dos, o sea, se vende además bajo una identidad muy específica que se tradujo después a movimientos gay, ¿no? Que se llevaba esa misma forma de amor romántico. Sí, sí, definitivamente. Tenemos otra pregunta de Laboratorio Corporal. Dice, el documental tiene una postura pedagógica. eh, ¿Qué diferente es esa pedagogía para los canadienses, no? Pregunta hipotética. ¿Cómo presentarían les canadienses este tema si tuvieran tantos feminicidios como tenemos en México o en Latinoamérica? Gracias por la charla, Georgina, y gracias por el espacio, mi género. Eh, ¿Cómo lo presentarían si tuvieran? No, evidentemente, ni siquiera yo creo que llegarían hasta allá. Justo por eso es que me parece que en México todavía cuesta tanto trabajo crear desde ahí. Me parece, en Canadá además tienen un sistema de educación sexual mucho más fortalecido que el nuestro. Me parece que yo, o sea, que desde ahí empieza como el tema. O
sea, yo creo que ellas hubieran comenzado con ese asunto. O sea, todavía en nuestro país nos preguntamos si educación sexual o no. O sea, ni siquiera es, Exacto. o sea, y después cuando vemos lo que se entiende por educación sexual, que son estos diagramas horribles que nadie entiende, sobre todo en la fisiología femenina, es como, eso no se parece en nada, o sea, el esquemita que te ponen en la primaria, perdón, no se parece en nada en realidad. Entonces, yo creo que por ahí abordarían más bien eso, las formas de educación y las formas de educación familiar también. O sea, porque el que no haya educación sexual en las escuelas implica que esa educación recae en otros espacios. Y puede ser Ujú. la familia, la televisión, internet y la pornografía, que esos son algunos problemas, ¿no? O sea, cuando hablamos de porno, cuando en realidad desde el queer hablamos del post-porno, que es algo muy distinto a la industria pornográfica, justo se hace énfasis en eso también. O sea, como hay que dejar de lado esa forma pornográfica, porque además, nos guste o no, es la gran pedagogía de muchos y muchas. O sea, la mayoría de los chicos hoy están aprendiendo sobre sexualidad a partir de estas manifestaciones, que son además de poco irreales en cuanto a la estética, son totalmente absurdas en la narrativa, ¿no? O sea, además están basadas en la penetración, en lo falocéntrico, ¿no? Toda escena donde hay dos mujeres tiene que aparecer un hombre, o sea, estas cosas absurdas o sea, las mujeres, las lesbianas con uñas así larguísimas de acrílico, que no entiendes nada, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que harían ellas sería fijarse en estos modelos educativos que tenemos en Latinoamérica, en México, y que yo decía, el problema no solo es la pornografía, o sea, son los medios de comunicación y son estas formas, como decías, de amor romántico, sí disneyficado, ¿no? Como otra vez de te casas y viven felices para siempre, o sea, donde el problema es como esta venta de un proyecto de felicidad, donde entonces te casas, tienes una minivan, hijos, perros, vacaciones cada año y ¿qué es eso? Así, el sostén del capitalismo entero, ¿no? O sea, de un capitalismo patriarcal, racializado, este, que en realidad, o sea, es todo un proyecto que, y la pregunta es si te hace feliz a ti, o sea, ¿realmente esperabas de tu vida solo eso, ¿no? Y ese es el tema del consentimiento. Consentimos incluso que nuestro proyecto de vida entero se convierta en eso. O sea, en ir a la escuela, casarte, reproducirte, tener todo lo que se te dijo que debías tener y morir, ¿no? Y entonces ese primer consentimiento que aceptamos de manera además así tan naturalizada, tan incorporada, da cuenta entonces del resto de nuestra educación. O sea, si no podemos tomar decisiones sobre nuestra vida, mucho menos sobre nuestra sexualidad, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido las compas canadienses se enfrentarían con ese reto. Sí, justo yo, la primera vez que vi el documental, una de las cosas que me saltaban es darme cuenta de la diferencia en la que tal vez está como presentando el tema, o sea, desde la disidencia sexual, ¿no? Pero pensaba, esto ni siquiera lo podemos hablar en algo muy básico en México. O sea, eso fue como la primera, o sea, lo veía y pensaba como, esta información nos hace falta mucho en México y creo que en toda Latinoamérica porque creo que el consentimiento no solamente, bueno, en este caso el documental pues habla así en este ámbito, en estos grupos, pero qué importante es que esa información no solamente esté en esos grupos, sino que nos hace falta mucho en general, ¿no? Y seguimos todavía con el no es no y seguimos sin entenderlo, o hay muchas personas que siguen sin entenderlo. Entonces, sí, creo que esto que dices, que si en México ni siquiera tenemos, si todavía se está decidiendo si educación sexual sí o no en las escuelas, pues es complicado. Es Y, complicado de- aproximarse al tema. y porque en México, insisto, muchos de los problemas de violencia, tanto física como sexual, se dan dentro de la familia. Entonces, ese aprender a consentir, o sea, lo difícil que es decirle que no a una figura de autoridad, les decía, o sea, decirle que no al tío, decirle que no al amigo del papá que va a comer todos los domingos a la casa. O sea, esas son las formas de consentimiento a la que todavía nos estamos enfrentando en México, ¿no? En el documental ya se hablan de cosas, sí, bastante sofisticadas
para estas formas o estos modos de vida que nos tocan a nosotros, pero me parece que sería importante justo verlo como un elemento pedagógico y ver qué se debería estar haciendo entonces aquí o qué podríamos hacer aquí para crear pues materiales similares, obviamente tropicalizados o adaptados a nuestras realidades. Sí, justamente yo también pensaba eso, que es un muy buen ejercicio, pues sí pedagógico y que justamente puede, o sea, si lo ves desde la generalidad, hay, digamos que las mismas experiencias y los mismos comentarios que van haciendo cada una de estas 16 personas, pues te van dando un montón de matices de lo que puede ser el consentimiento y que a veces no sabemos que eso es una parte del consentimiento. Entonces creo que eh, es un material que también funciona de manera didáctica porque nos ayuda como a aproximarnos y a repensar esas prácticas que a lo mejor en algún momento hemos tenido y que no sabemos que si fue o no fue consentimiento. Entonces, eh, sí, esto que dices estaría increíble que hubiera más materiales, digamos, aterrizados a nuestro contexto, pero que tengan, digamos, también todos estos matices, porque es bien importante que se vayan visualizando y que se vayan visibilizando, mejor dicho. Sí, totalmente. Y digo, a mí el dato de 2005 apenas como año en donde se considera violencia conyugal es sintomático, porque insisto, o sea, el matrimonio, el noviazgo y las relaciones fílicas, a mí me parece que es donde más trabajo nos cuesta hablar del consentimiento y del no consentimiento. O sea, porque otra vez hay una educación como de, este, si quieres que tu marido no se vaya con otra, ¿no? Entonces tienes que darle lo que quiere. Eso ya es, o sea, evidentemente eso es parte de una cultura que no apela por el consentimiento, ¿no? O sea, desde la persona, sino desde un elemento en donde la sexualidad sigue o aparece como intercambio y como fuerza laboral, o sea, como una obligación. Y eso es lo que me parece que desmantelarlo va a ser lo más complejo. O sea, desmantelar, o sea, tenemos muy claro el consentimiento en otros niveles, el no, bueno, y eso tenemos muy claro, más o menos, ¿no? Pero bueno, por lo menos sabemos que la violación existe y demás, pero que pensemos hasta apenas 2005, que pensemos que la violación puede existir en un matrimonio, o sea, a mí me aterra, ese tema a mí me aterra. Y creo que nos falta mucho en México, pero creo que también, por ejemplo, iniciativas como la Muestra Internacional, ¿no? De Cine con Perspectiva de Género, y puede ayudar también a generar propuestas. O sea, gracias a eso nosotros ahora conocemos esto que se está haciendo en Canadá y espero que alguien que por ahí que nos esté viendo y que sea realizador o realizadora, de pronto ponga el foco y diga como, bueno, claro, aquí hay un gran tema que ha sido trabajado en otros países, pero que no tiene nada que ver con nosotros y nosotras, ¿no? Desde dónde podemos abordarlo y esperemos que el próximo año ya tengamos por ahí algún material que nos ayude. Sí, eso sería muy, muy bueno. Y otra cosa que también me parece bien interesante que mencionabas es este proceso, digamos, más aterrizado en Latinoamérica, este proceso que de alguna manera también permea en estas actividades, que es el colonialismo y eso, cómo lo tenemos tan arraigado que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? En expresiones tan comunes y que de alguna manera u otra, pues sí impactan en cómo nos aproximamos y cómo eh, ejecutamos estas actividades, ¿no? Hoy, scrolleando el Facebook, me salió ni siquiera me acuerdo de quién era, pero era un cartel que decía, eh, oye, eran como dos figuras, ¿no? De dos personas y una le dice a la otra como, oye, y la otra contesta, ¿qué? Y abajo hay otra que son las mismas dos personas, pero una le dice, oye, y está agachado en cuclillas diciendo mande. Y entonces hablaban de, no se dice mande, se dice qué, porque normalmente las mamás, las abuelas, las tías, lo que sea, o sea, la gente de otras generaciones tienden a decir y a como corregir, sí, corregir, Sí, sí. de decir, hey niña, hey niño, no se dice qué, se dice mande. A mí desde chiquita me parecía como muy, ¿por qué? O sea, ¿por qué me vas a mandar?
O sea, si desde pequeños y pequeñas nos están enseñando que tenemos que decir mande, es decir, que alguien nos debe de ejercer un poder y que nosotros debemos de obedecer. Uy, está bien grueso darse cuenta de esas cosas que te digo, que están tan arraigadas que a veces ni siquiera sabemos que están ahí, ¿no? Es muy fuerte. Además, en México es el único país, creo, en Latinoamérica donde utilizamos el mande, afortunadamente. Creo que por ahí Colombia también de pronto comparte ciertas formas, pero sí es totalmente, y no, o sea, sí tenemos una realidad muy particular, les digo, como colonialidad, o sea, incluso de saber como de, bueno, o sea, pensemos en las memorias débiles y fuertes, o sea, pensemos por ejemplo, los judíos tienen como muy clara, ¿no? Como el tema de la Shoah y toda la masacre a los judíos del siglo pasado. Y a nosotros es como, bueno, sí, o sea, vinieron, exterminaron, impusieron y demás, pero ya pasó, o sea, como ya déjenlo ser. Gracias a eso, hoy somos lo que somos. Sí, gracias a muchas cosas el mundo es lo que es, pero también gracias a eso continúan elementos de racialidad que hoy persisten. O sea, no es gratuito que los 3 estados más pobres sea donde hay más comunidad indígena. Entonces, no es que la colonialidad ya pasó y ya, o sea, como que bueno, ya déjenlo pasar. O sea, ese es un tema que también nos habla del consentimiento, o sea, o que también nos habla como de, o sea, tampoco tenemos que estar resentidos. Eso no quiere decir, ojo, los estudios decoloniales no se trata de odiar a España o creer que los españoles de hoy tienen la culpa, sino de hacer una autorreflexión, de ver cómo las formas coloniales nos estructuran y cómo nosotros y nosotras mismas generamos esas relaciones de poder hoy. O sea, no hace 300 años, 400 años, sino cómo hoy continúan. O sea, la racialidad en México tiene que ver mucho o sea, con eso, o sea, hay frases en México todavía terribles que tienen que ver con el consentimiento, ¿no? Para mejorar la raza, ¿no? O sea, cásate con un güerito o sea, o el típico, como me voy a casar con un güerito para que mis hijos sean blancos y estén así bonitos. O sea, esas formas y esas ideas son producto de la colonialidad y preferimos olvidarlas o obviarlas o pensarlas como un proceso lejano, pero que están ahí de forma impositiva. La noción misma de escuela, eso sí, en todo el mundo, tiene que ver con enseñarnos a obedecer sin preguntar demasiado. O sea, como te sometes a figuras de autoridad que determinarán una serie de cosas en tu vida y no tienes tampoco mucho espacio para reclamar nada, ¿no? Entonces, o sea, en realidad hay pocos espacios para el consentimiento, ¿no? Y claro que la sexualidad es uno de los principales, porque además la sexualidad sigue generando prejuicios y sigue siendo por ahí como un tema complicado, o sea, muy, muy complicado. Y definitivamente todavía nos hace falta platicar mucho y deconstruirnos mucho. Te voy a leer otra pregunta porque ya casi se nos acaba el tiempo. Hugo Miller dice, ¿a qué crees que se deba que a pesar de que el queer busca deconstruir y tener formas diferentes a la heteronormatividad, caen de igual forma en presiones y requerimientos que deben de cumplir respecto a su sexualidad? Esto lo menciono haciendo alusión a la parte del documental donde se burlan de la noción queer de oro. Saludos. Yo creo, primero porque en general, al buscar como no determinarse por absolutamente nada, yo insisto en que no es el queer no busca ser como un proyecto final, no hay como una meta, sino es como un horizonte o una perspectiva. Por eso decía que constantemente hacemos una revisión de la práctica. O sea, no se piensa, contrario a otras formas, o sea, no se piensa como, claro, ya hoy me deconstruí por completo, ¿no? Como ya hoy logré totalmente queer, no ser queer o pensar o actuar queer, sino es más como un horizonte que no tiene un punto final y eso es parte importante porque es recuperar esta noción de que hay que perder el objeto para ganar el proceso. O sea, en el proceso podemos determinarnos, o sea, normalizarnos y habrá cosas en donde nos podamos meter, o sea, ni modo, yo pago impuestos y podré ser anticapitalista además y ahí caigo en esa otra parte y puedo hacer toda la reflexión que quieran, pero no quiero llegar a Santa Marta por no pagar impuestos, pues por lo menos que sea algo más interesante. Es decir, eh,
el queer por eso no se propone como un punto final, donde entonces ya llego y me deconstruí por completo. La deconstrucción por eso implica un proceso. Por eso le digo, como es más como un horizonte que un punto final, o sea, no hay una meta. Y en ese sentido, todo el tiempo podemos estar por ahí cayendo. O sea, claro, voy a escuchar una canción a lo mejor y me la sé y me gusta y la cantaré y reconozco en ella todo su potencial de amor romántico disneyficado, pero bueno, pues me gusta y como decían, nací en ese contexto y me gustará por otras razones. No quiere decir que no deje de pensar en lo que sí genera una meta. Y en ese sentido, todo el tiempo podemos estar por ahí cayendo. O sea, eh, claro, voy Ay, a escuchar una canción a la... hola, hola. Se regresó el audio, creo. Sí, 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 como que Rarísimo. sí, Yo me estuvo vi muy sin extraño. hablar y estaba hablando. Sí, 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 me confundí, dije, ¿qué pasó? Pero bueno, son parte de las cosas que pasan en una transmisión en vivo. Em, Georgina, no sé si quisieras ir como cerrando con algún tema, porque tenemos algunos saludos, pero no son como tal preguntas. Sí, pues en realidad invitarles primero, les decía, a que vean el documental y a que pensemos, estrategias no tiene que ser desde el cine, yo misma que no hago cine, no tengo esa gracia, desafortunadamente, pero sí pensar desde nuestros lugares, desde nuestras formas de acudir al mundo y de trabajar estos temas de género, pensar qué podemos hacer para generar espacios, pues de reflexión primero sobre el consentimiento, primero de saber qué entendemos por consentimiento en estos espacios, qué podemos hacer y cómo es que esa reflexión puede ayudar a mejorar o a generar relaciones menos desiguales entre diferentes identidades. No dejar de lado el consentimiento este, como un aspecto que está atravesado, como muchas otras cosas, por lo que yo digo son como tres grandes partes del sistema simbólico de la identidad, ¿no? Que es justo la clase, la raza y el género. O sea, para mí, estos tres aspectos, esta intersección que le llaman también, va a estar presente en las formas de consentimiento. Una de las formas más desiguales tiene que ver justo en los espacios laborales y entre clases sociales altas y bajas, donde el consentimiento parece que está atravesado además por elementos que pueden resultar incluso como en cuestiones de sobrevivencia. Y eso es muy fuerte, ¿no? Entonces, les digo, invitarles a que sigan viendo, bueno, todos los materiales de la muestra, que por ahí hay cosas muy, muy interesantes, pero sobre todo a que pensemos y que no, yo no les invito a que piensen necesariamente queer, no es una cosa que se quieran imponer, ni se trata de divulgar, ni es una fe, ni nada. O sea, desde el lugar donde quieran, desde el tipo de feminismo que quieran, pero que comencemos a pensar en esto. O sea, si no les gusta la forma de las perspectivas lesbo-queer que se presentan acá, trabájenlo desde como le quieran llamar. El tema es que empecemos a pensar desde otros lugares estos temas que siguen conformando los modos de vida de nuestra sociedad, ¿no? Sí, importantísimo esto que mencionas y siempre el que haya espacios de reflexión es súper importante porque a veces no los hay. Entonces, bueno, una de las cosas que nos gusta en el proyecto es poder ser ese espacio, justo no para decir que es una cosa o es otra cosa, sino que se dialoguen y que sirva como plataforma para dialogar, ¿no? Y para hablar de los temas que, eso, nos hace falta hablar y seguir aprendiendo, o sea, nosotras mismas en el proyecto siempre estamos aprendiendo de otras formas, de otras, sí, de más conceptos, de más formas de ser y de convivir y también es parte de lo que nos gusta mucho, ¿no? Que todo el tiempo estamos como aprendiendo algo nuevo y bueno, ojalá que también eso sea algo interesante para las personas que nos siguen, ¿no? Y bueno, nada más darle las gracias a Georgina, muchas gracias, estuvo increíble toda esta hora. Gracias a las personas que se animaron a participar y a comentar. Y bueno, recordarles que estamos todavía en Filmin Latino con esta sección de Curipos Porno el día de hoy y mañana. Son los únicos 2 días que estarán disponibles las películas de esta categoría. Entonces, bueno, no se pierdan este documental y también todos los demás que están, son materiales muy, muy buenos, así es que vayan a Filmin Latino, que son también de manera gratuita.
Y nada más recordarles que seguimos en programación digital hasta el 4 de octubre por Filmin Latino, hasta el 15 por Movies con la retrospectiva de Albertina Carri. Y a partir de la próxima semana, del 5 al 12 de octubre, estaremos también con algunas películas en el canal 14 del SPR. Entonces es televisión abierta, también en la intención de democratizar los espacios de cultura y acercar estos materiales que nos parecen bastante pertinentes para estos tiempos que vivimos. Así es que muchas gracias por quedarse al final de la transmisión. Muchas gracias, Gina, por compartirnos tus conocimientos y todo esto que has visto en el documental, que como te digo, lo has deshebrado de una manera increíble y fue muy rica esta charla. Así es que muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y a quienes siguen a mi género. Gracias y nos vemos ahorita a las 8 de la noche que tenemos también transmisión con el crew y con el director de Whistle, que también es parte de esta categoría. Así es que sintonícenos ahorita a las 8.